A los que no saludé, buenos días. Gracias. Bueno, con poca voz, pero estamos. Gracias a Dios. Ayer estaba peor, no podía casi hablar, pero Dios es bueno, Dios es fiel y vemos con nuestra esposa que el Señor nos fortalece también en la salud en esta área. Así que damos gracias a Dios. Yo también quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes también, porque vienen cada domingo a escuchar la palabra, me prestan sus oídos. Creo que lo hacen con fe, creyendo que Dios está hablando a través de mi vida. Entiendo que no soy superior, sino que el Señor me dio una tarea para cumplir y también a cada uno, ¿no? Dios nos pone en un lugar específico, pero para animar a otros a que hagan el plan de Dios, la voluntad de Dios en sus vidas y también como iglesia. Amén. Lo hacemos unidos. Y bueno, de esto tomo ejemplo de Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros, por sus discípulos, y también, como siempre hablamos, que la iglesia tiene que estar sana como el cuerpo, como nos da ejemplo la palabra, que cada miembro debe estar activo. También nosotros debemos activarnos, estimularnos unos a otros, a activarnos en la fe, en el servicio, en todo lo que comprende la iglesia. Amén. No solamente venimos a sentarnos a escuchar, sino que en algo podemos colaborar para la obra de Dios, para el reino, algo podemos hacer. Y no es solamente en este tiempito el servicio a Dios, sino que cada día Dios nos pone oportunidades para servirlo. Y aún mismo, donde nadie nos ve, en nuestra casa, dentro de nuestra casa, tenemos oportunidad de servir. Y a esto voy con la palabra de hoy, es lo que Dios ponía en mi corazón. Voy a leer Hechos 6. Aquí está la elección de unos discípulos para servir las mesas. Hechos 6:1 dice: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. ¿Es perfecta la iglesia? No, no es perfecta la iglesia. Dice, los creyentes que hablaban en griego se quejaban de que los que hablaban en hebreo, diciendo que las viudas eran discriminadas en la distribución de los alimentos. No había una repartición justa. Entonces los hermanos comenzaron a quejarse. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Es decir, que cada uno iba a tomar un rol, una tarea, repartir el trabajo, repartir la carga, repartir el peso. Ahora, no es que uno es mayor que el otro. Eso lo vamos a ver en los siguientes versículos. Pero sí que Dios nos ha capacitado con una tarea cada uno. Y debemos descubrir el don que Dios puso en nosotros y trabajarlo y hacerlo crecer y llevarlo al 100% de la capacidad que Dios puso en nosotros. Amén. Tenemos que llevarlo al máximo. Entonces ellos les dicen, debemos ocuparnos de la palabra, de la enseñanza. Por tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados. Otra versión dice, de buen testimonio. Otro requisito es que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Ahora, si encontráramos entre nosotros una
hermanos o personas así, ¿no? Con mucha sabiduría, llenos del Espíritu Santo, enseguida lo pondríamos adelante para decir, mirá lo que Dios hace, cómo está usando esta persona. Porque queremos hacer propaganda, ¿no? Aún el mismo que tiene el don o el talento va a decir, no, yo tengo que ir adelante porque Dios me está usando a mí, ¿o no? Es lo que entendemos naturalmente. Ahora, a ellos le daremos la responsabilidad. Personas que tenían buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ellos tenían la responsabilidad de repartir el alimento, limpiar las mesas. Parece un poco exagerado, ¿no? Tanto requisito para llevar, para compartir las mesas, ¿no? Pero esto es el servicio a Dios. Y debemos hacerlo de esta manera, con estos requisitos. Dice, entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra, ¿no? Lo más importante como hijos de Dios. Llenarnos de la palabra y de oración, de estar en comunión con el Señor. Amén. Esa es nuestra primera responsabilidad como hijos de Dios. Estar conectados con el Señor a través de la oración y de la palabra, de estudiar la palabra. Dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, y acá está, al pequeño Esteban, entre paréntesis, dice, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Qué precioso, ¿no? Porque esto no está ahí de casualidad o porque se les ocurrió, sino que la palabra destaca algo en él, que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo de Dios. Qué precioso. A mí me gustaría que diga Iván ahí, ¿no? Que diga nuestro nombre, que Dios hable así de nosotros. Dice también a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pumba, a Paramenas, a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Es decir, se había hecho judío y después creyó en Jesús. Dice, estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y le impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. Entonces, nos está hablando la palabra de que en la iglesia debe haber orden, debe haber distribución de tareas, con la finalidad ¿de qué? De que el mensaje siga creciendo, que el evangelio pueda ser oído por muchas personas. ¿Amén? ¿Siguen ahí? Dice, el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Ese es el propósito. Y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, esto es importante, estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. Hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. ¿Qué locura es esta? Tener a un hermano que Dios lo está usando en milagros extraordinarios, asombrosos, que los deja a todos con la boca abierta. No especifica acá, pero tal vez señales, sanidades, de orar por paralíticos, por muertos y que Dios los resucite, porque no era Él, era Dios a través de Él, ¿no? Porque eso nos destaca la palabra, lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de gracia, lleno de sabiduría. ¿Y por qué por qué la iglesia va a elegir una persona con tanta capacidad para servir mesas? Nosotros enseguida haríamos una campaña, una cruzada evangelística, llenamos un estadio, no sé, para que la gente crea. Pero lo importante a veces nos suena
como muy importante el ministerio. Y ministerio significa servicio. Es eso, es servir a otros. Y él fue elegido, teniendo estas capacidades, para hacer algo tan simple: servir mesas, repartir con justicia entre las mujeres para que haya equilibrio, para que no haya conflicto. Y parece un despropósito tener una persona con tanta capacidad haciendo algo tan simple, tan sencillo, que decimos cualquiera lo puede hacer. Pero Dios quiere que nosotros sirvamos de esta manera, en lo simple, en lo sencillo. Eso es llevar el reino de Dios. Si nuestra espiritualidad, si nuestra comunión con Dios, aun si la sabiduría o el conocimiento teológico que podemos tener acerca de Dios y de todos los asuntos que comprenden la fe, no produce algo en nuestra casa, en nuestro hogar, no sirve de nada. Dios quiere que ganemos primero nuestra casa. Aunque tengamos dones y talentos que sean extraordinarios, porque no sirve de nada si en nuestro hogar no podemos mostrar el amor de Dios. Y eso es servicio, eso es servir. Comenzamos en casa, en lo que nos parece que es algo solamente natural. Es un servicio en casa, lavar los platos, barrer. No, que te toca a vos, no, que yo barrí ayer, que yo hice... ¿O no? ¿Se ríen porque pasa o no? Pero de esto nos dio ejemplo Jesús. Y ahora vamos a ir a eso. Primero, terminamos con lo de Esteban, que nos dice que él hacía milagros asombrosos entre la gente. Y cierto día, unos hombres de la sinagoga, de los esclavos libres, así se llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia, de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Acá hay algo más para destacar. Podemos tener muchísima sabiduría, muchísimo conocimiento, pero él lo hablaba con el Espíritu de Dios. Lo hablaba con amor, ¿no? Y en esto también lo aplicamos a la corrección. En la iglesia y en nuestro hogar. Podemos corregir, marcar un error, pero si no lo hacemos con el Espíritu de Dios, con amor, eso va a traer dolor y no va a sanar a la persona. Cuando corregimos a nuestros hijos, por ejemplo, debemos hacerlo con amor. Sí, porque tenemos más experiencia, más conocimiento que ellos, más vivencia, pero tenemos que hacerlo desde el amor. Si no, no sirve. A veces la gente usa la frase, no, yo soy muy sincero. Y son sincericidas, que andan matando a la gente por ahí. No, yo soy muy frontal. A mí, yo no oculto nada. Y en realidad hacen sufrir a las personas diciéndoles sus errores, pero con crueldad. Y eso no sana, eso no corrige, no trae fruto. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios, podemos tener sabiduría, pero vamos a tener ese amor y ese tacto para hablar y hacer que las personas puedan corregir su camino. Hacer que nuestros hijos puedan ver qué cosas deben corregir. ¿Sí? No es por fuerza, es el amor de Dios en nosotros. Y lo aplicamos en casa. Lo aplicamos en lo diario. ¿Sí? Porque podemos tocar acá el cielo con las manos, pero si no tenemos los pies sobre la tierra y aplicamos, conectamos el cielo a nuestra casa, no tiene sentido la religión. No tiene sentido la espiritualidad si no se lleva a lo práctico, si no lo podemos hacer visible en nuestros actos. No tiene sentido. Ahora, ¿de dónde tomamos ejemplo? De Jesús. Si nos ponemos a estudiar
en cada área, en cada punto, en cada tema de la fe, del Evangelio, vamos a ver que Jesús les dio ejemplos prácticos en la provisión de Dios, para confiar en la oración. Él enseñó dando ejemplo. Nunca les dijo, hagan lo que yo les estoy diciendo y nada más, y punto, porque yo soy Dios, soy el Hijo de Dios y me hacen caso y punto. No, Él les enseñó con ejemplo. Y vamos a una situación que me gustaría que también lo lean y lo mediten ustedes. Seguramente Dios les va a hablar también en profundidad, porque eso es lo que hace la palabra de Dios cuando la estudiamos. Esta historia está en Juan 13, desde el versículo 1. Vamos a leer Juan 13, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo, es decir, iba a morir en la cruz. Él lo sabía, y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra, y ahora los amó hasta el final. Qué precioso que marque esto Juan, tan detallado, que los amó durante todo el tiempo que estuvieron conviviendo, yendo de un lugar a otro, dando enseñanza, haciendo milagros. Los amó en todo ese tiempo, pero hasta acá llegó mi amor. No, esas frases se escuchan también. Hasta acá llega mi amor. Dice, los amó hasta el final. Dice, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Él. Es decir, Jesús tenía bien claro quién era Él. Era el Hijo de Dios, el Creador del cielo, de la tierra y aún del cosmos. Él sabía quién era. Sabía que ya llegaba su momento de entregar su vida por nosotros. Él lo sabía. Sabía que Judas lo iba a traicionar, porque ya había sido tentado por Satanás. Él lo sabía. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta escena? Dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con una toalla que tenía en la cintura. Ahora, acá nos estamos salteando una parte, porque los discípulos en ese momento estaban discutiendo quién se iba a sentar al lado de Jesús, quién era más importante entre ellos, quién era el mejor. Se estaban midiendo entre ellos. Y en la cena era un ritual muy importante, porque era un ritual de higiene que debían hacer, porque la gente vivía en el desierto, había no solamente arena, mucha tierra, mucho polvo, ¿no? Y la gente o andaba descalza o con sandalias. Entonces, ¿los pies cómo estaban? Sucios, llenos de tierra. Estaban muy sucios y no se acostumbraba a caminar demasiado. No había bicicleta, no había transportes, ¿no? Entonces, la gente caminaba muchísimo y con los pies llenos de tierra. Entonces, el momento de llegar a la cena era obligatorio lavarse los pies, porque
No vas a estar con los pies todos sucios, transpirados, ¿no? Y comiendo. Entonces, ¿qué pasa? En esa situación, lo que se acostumbraba era que un esclavo era el que lavara los pies en la casa. Y si no, de la familia, el hijo menor tenía esa tarea de lavar los pies. Pero era como una tarea denigrante. Era para el más bajo de los esclavos tener esa tarea. Ahora, y Jesús sabía quién era. Sabía de dónde había venido y a dónde iba. Que iba a cumplir la misión, el propósito del Padre. De darnos, de regalarnos la salvación. Él sabía quién era. Y sabiendo quién era, veía esa pelea, esa discusión entre ellos de quién era el mejor. Y de hecho, ninguno tomó la iniciativa de decir, yo voy a atender a mis hermanos, voy a lavarle los pies. Porque era denigrante, era rebajarse. Entonces Jesús, viendo esta escena que hace, no los reta, no los reprende, sino que con amor, con ese espíritu que también tenía Esteban, los corrige, pero con amor. Los corrige dando ejemplo. Él toma el agua, el cuenco, nosotros decimos la palangana, se ciñe una toalla y comienza a lavarle los pies. Ahora, nosotros nos parece un despropósito que una persona con un cargo muy alto venga a servirnos, ¿no? Pero Jesús lo hacía y lo hizo todo el tiempo. De hecho, resucitado, a mí me encanta cuando lo va a buscar a Pedro, porque había vuelto a su vieja vida, estaba pescando, estaba con el torso desnudo, y él los espera en la playa. ¿Se acuerdan con qué? Le estaba asando un pescadito. Les estaba preparando el desayuno. Jesús resucitado les cocinó. Creo que al lado tenía una olla con sancocho. No es broma. Ahora, Jesús mismo mostraba el servicio, el amor. Cuando una persona es importante para nosotros, lo demostramos con hechos. ¿Sí? Pero no es el hecho de la misma acción, porque podemos hacer muchas cosas para aparentar o que nos vean, sino que es la acción, pero con el espíritu, realmente con amor. Porque el apóstol Pablo nos enseña que podemos darle todo lo que tenemos a los pobres, entregarnos, pero si no lo hacemos con amor, si no está motivado desde el amor, eso está vacío, no tiene sentido. Porque podríamos hacerlo para que las personas vean y digan, uy, qué buena persona que es él, que es ella, mirá qué espiritual. Y eso no tiene sentido, no tiene fruto. Por eso es que debemos hacerlo, pero conectados con el amor de Dios. Y este ejemplo nos da Jesús, sabiendo que era el Rey del universo, tenía bien en claro quién era Él. Y eso es algo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nos encontramos con Jesús, tomamos la identidad de hijos de Dios. Muchas veces en la iglesia tomamos identidad del trabajo o de la función que hacemos. ¿Y qué pasa si no hacemos más esa función? O en lo natural, el trabajo. Soy médico, soy abogado, entonces me tienen que respetar. Yo no lo soy. Pero ahora, soy empresario, tengo mucho dinero, me tienen que respetar. Pero Jesús, sabiendo quién era mayor que todos los presidentes, mayor que todos los empresarios, el Rey del universo, el Creador. No se le cayó la corona, como decimos, no se le cayeron los anillos por agacharse y lavarle los pies a los discípulos. ¿Cuánto más nosotros? Ahora,
Él comenzó a lavarle los pies. Dice, cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, si tú me vas a lavar los pies a mí, contestó Jesús, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Ahora, está hablando de un hecho simbólico, pero también está hablando de la salvación, que debemos dejarnos lavar por Jesús. Somos salvos cuando reconocemos que estamos sucios, cuando reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestro error. También Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos, porque todos fallamos. Entonces, Pedro, en su humanidad, siendo Pedro, dijo de ninguna manera, porque él había tenido esa revelación. ¿Se acuerdan que Jesús le preguntó, ¿quién soy yo? El Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino que mi Padre te lo reveló. Fue una revelación del Padre. Entonces Pedro, teniendo esa revelación, dice, ¿cómo el Hijo de Dios me va a lavar los pies a mí? De ninguna manera. Ahora, cuando Jesús le dice, pero no vas a pertenecerme, no vas a ser salvo si no te lavo los pies, ¿qué le responde Pedro? Entonces, lávame también las manos y la cabeza, no solo los pies, exclamó Pedro. Lávame todo. Lávame todo. Ahora, él pudo entender, pudo obedecer. Tal vez en el momento era confuso. Por eso es que le dijo, tal vez ahora no lo entiendes, pero ya lo vas a entender. Y hay momentos que Dios prepara en nuestra vida que no lo entendemos, pero tenemos que obedecer su voz. Y vamos a ver el resultado cuando lo obedecemos a Dios, cuando lo hacemos con fe, creyendo en Él. Ahora, Jesús estaba hablando de salvación. También representa la limpieza, ¿no? No es un ritual que Jesús estableció porque no dijo que lo hagamos, pero le dio una enseñanza práctica, ¿sí? Los sacerdotes hacían estos rituales de limpieza, de lavarse las manos, los pies, el cuerpo, para entrar delante de la presencia de Dios. Había rituales de limpieza. De hecho, antes de comer había rituales de lavarse las manos también. Esto nos habla de la santidad, de limpiarnos del pecado. Esto simboliza, de limpiarnos del pecado. Pero limpiarnos del pecado no es solamente la práctica que debemos hacer. No es solamente decir, bueno, me alejo del pecado, ¿sí? Porque podemos ver que hay religiones, los monjes se van a una montaña bien alta y dicen, bueno, acá estoy santo porque no tengo contacto con el mundo exterior. Entonces acá estoy apartado del pecado, ¿sí? Y si recordamos, en ese ritual de lavamiento de manos antes de comer, Jesús y sus discípulos se lo saltearon en una oportunidad y los fariseos comenzaron a acusarlos que estaban pecando. Entonces Jesús les refuta, no es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino lo que sale de él. Porque les dice, ustedes están llenos de avaricia, de codicia, de maldad. El pecado está dentro del ser humano. Ya venimos así de fábrica. Pero de la única manera que podemos ser libres del pecado no es con prácticas externas. No es que me encierre en un templo muy lejos de toda la civilización. Sino que la santidad, y présteme atención en esto, la santidad es rendición a Dios. Es reconocer, Señor, soy pecador.
me cuesta esto, me cuesta lo otro, pero ayúdame para poder vencerlo, para salir de esta situación. Cuando lo hacemos de esa manera, reconocemos nuestra condición delante de Dios y su Espíritu nos da la fuerza para vencer el pecado. Por eso la santidad no es solamente una práctica exterior, obviamente que lo tenemos que hacer, alejarnos del pecado. Vemos a José que corrió de la tentación cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir, corrió de la tentación. Pero en realidad comienza desde adentro, en rendirnos a Dios. Entonces podemos ser santificados. Así como Dios le dijo a Pablo, ¿no? Mi poder se perfecciona ¿cuándo? Cuando sos más santo, cuando sos más fuerte, se perfecciona en tu debilidad. Entonces cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, Señor, yo peco en esto, me cuesta lo otro. Cuando nos rendimos a Jesús, su poder se perfecciona en nosotros y somos santificados. Él nos lava de nuestros pecados. Amén. Esa es la santidad para nosotros. Es Jesús, es su Espíritu en nosotros, pero nosotros reconocemos nuestra condición. Somos pecadores. Necesitamos ayuda, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Ahora, entonces Pedro le dice, bueno, lavame entero. Y responde Jesús y dice, una persona que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Hizo la aclaración. Y que estemos congregados, que estemos perteneciendo a la iglesia, no quiere decir que todos seamos perfectos. No quiere decir que todos estemos en santidad. Va a haber personas que le va a costar más. Va a haber personas que van a tener un proceso diferente. Ahora, sí yo creo que nosotros podemos acortar el proceso. ¿Cómo? Con lo que hablamos recién, reconociendo nuestro pecado. Reconociendo nuestro error. Rindiéndonos delante de Dios. Cuando empezamos a poner excusas, ¿no han escuchado gente que es o el diablo o Dios? Porque Dios me tentó, porque el diablo me tentó, porque el diablo me llevó a hacer esto, el diablo me llevó a pecar. Y después, cuando están bien espiritualmente, es Dios me movió, Dios me habló, Dios me dio un sueño, Dios me dio una revelación. Entonces, la persona se mueve porque Dios y se mueve por el diablo. Pero nunca toma decisión y nunca se hace cargo de sus decisiones. Porque o es el diablo o es Dios. Yo no soy. Soy un instrumento. No. Somos instrumentos de Dios. Pero nosotros como seres humanos tenemos que reconocer nuestras decisiones, nuestros errores. Amén. Entonces de esa manera acortamos el camino de limpieza. Somos limpios cuando nos rendimos delante de Dios. Entonces, si ves a alguno que le está costando y dice, no, hace años que vengo luchando, rendite. Rendite delante de Dios, reconoce tu pecado. Cuando lo hacemos de esa manera, Dios rápidamente, por su Espíritu, nos llena de valor, nos llena de fuerza para revertir, para sanar la situación, nuestra familia, nuestros corazones, nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo es sana cuando nos llenamos de su Espíritu. Esto mismo pasa en nosotros. Jesús, sabiendo que era el Hijo de Dios, sabiendo de dónde venía y hacia dónde iba, que volvía al Padre, volvía a la gloria, sabía dónde iba, no dudó en arrodillarse y hacer una tarea desagradable, sucia, un trabajo sucio. Lavar los pies llenos de tierra de los discípulos. No lo dudó. Y eso mismo pasa cuando nos encontramos con Jesús.
No nos hace dudar una persona que nos critique o que nos cuestione, porque tenemos la identidad de hijos de Dios. Y es muy importante estar firmes en esta identidad de hijos de Dios. No basar en nuestra identidad en lo que hacemos o en lo que trabajamos, ¿sí? Sino en que realmente somos hijos de Dios. Yo, por ejemplo, trabajo cortando carne. Ese es mi oficio, es lo que me da de comer, es lo que pone un plato de comida a mi mesa, es lo que paga los servicios. Ese es mi oficio, me gusta cortar carne. Ahora, pero por ejemplo, en mi país el oficio de despostador ya tiene un perfil. La mayoría, el 80-90%, son alcohólicos, son drogadictos, son infieles, tienen muchas mujeres, se la pasan de fiesta. Entonces la gente termina comprando, no, yo soy despostador, entonces tengo que vivir así, porque eso es ser un despostador. Entonces se compra la identidad del trabajo que estás haciendo. Y nosotros tenemos que tener clara nuestra identidad como hijos de Dios, que no nos condicione lo que trabajamos o lo que hacemos, aún el servicio en la iglesia. No, porque yo hago esto y bueno, a mí me tienen que respetar, ¿no? No es así. Porque Jesús mismo se humilló y sirvió a los discípulos, nos dio ejemplo que no hay tarea que no podamos hacer. Obviamente que está la honra. Tenemos que honrar a las autoridades, tenemos que honrarnos entre hermanos. Tenemos que hacerlo. Pero no de una manera desproporcionada como tristemente se ve en muchas iglesias, ¿no? De tener a los pastores, al superapóstol, idolatrar a las personas. No hablo de eso, pero sí está bien honrar. Está bien honrar. Porque Dios nos honra, Dios honra a quienes lo honran. Y debemos honrar a las autoridades. Ahora, dice, los discípulos están limpios, aunque no todos. ¿Sí? Tristemente, que una persona esté en la iglesia, se congregue, no es una garantía de que va a ser una persona perfecta, porque somos imperfectos. ¿Sí? Ahora, pero Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. A ver, perdón que se me... Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto. Se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor. Es como que el presidente, bueno, a nosotros que nos gusta tomar mate, te venga a cebar mate. Es como que el presidente de tu país te venga a cocinar o te lleve el plato a la mesa, ¿no? Es como para que podamos dimensionarlo. Es mucho más grande Dios. Pero como para que podamos dimensionarlo. Una persona que en realidad tendría que tener a todos a su servicio, se despoja y te sirve a vos. ¿Sí? Entonces dice, ¿entienden lo que acabo de hacer? Yo sé que soy el Señor. Yo sé que soy su maestro. Sé que soy el Hijo de Dios. Sé de dónde vengo. Sé a dónde voy. Él sabía quién era. Dice, y tienen razón porque lo soy el Señor. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies a ustedes, deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo
que yo he hecho con ustedes. Con ustedes les digo la verdad. Los esclavos no son superiores que su amo, ni el mensajero más importante que quien envía el mensaje. Y ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Otra versión dice, son bienaventurados, doblemente bendecidos por Dios somos. Eso significa bienaventurado. Ahora, Jesús, sabiendo, le lavó, ¿quién era? Le lavó los pies a todos los discípulos, sabiendo que Pedro iba a hacer ¿qué? Lo iba a negar. Pedro lo iba a negar, le lavó los pies, lo sirvió. Tomás, todo el tiempo dudando de Jesús, ¿no? Judas sabía que Satanás lo había tentado y ya él tenía decidido traicionarlo y vender a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Le lavó los pies. Esto nos muestra que las actitudes o la forma de las personas no nos deben condicionar a nosotros de cómo vivimos nosotros. Porque si no, estamos siendo manejados por los demás. Si yo al que me ofende o al que me hace una trampa le hago lo mismo, él me está condicionando a que yo me meta en su nivel. Pero Jesús no le respondió de la misma manera, dudando, con un engaño, con una traición. No, Él los sirvió, Él le lavó los pies. Entonces Dios nos dice literalmente, hagan esto entre ustedes y con los demás. Y a veces hay personas que nos cuesta, que no le ponen voluntad, pero tenemos que copiar el ejemplo de Jesús. Y es por su Espíritu que lo hacemos. Es por su Espíritu como Esteban pudo debatir en ese lugar y no podían refutar. Hay alguno que le gusta el debate acá. No pudieron refutar la sabiduría porque venía de parte de Dios. La sabiduría que es de Dios es con amor, es con humildad. Porque también la palabra nos habla de una sabiduría que es terrenal, que es demoníaca, que se usa para manipular a las personas, para llevarla al reino de las tinieblas. Pero la sabiduría que viene de Dios la destaca o se reconoce, se marca, se define por el amor. Se define por la gracia, la sabiduría que viene de Dios. Y Dios nos manda a que lo imitemos a Él. Y esto es muy espiritual, muy hermoso. Y Señor, porque muchas veces, bueno, como cantábamos recién, ¿no? Estoy gastando mi vida, sos dueño de mis días. Y no sé qué te vendrá a la mente cuando escuchás o cantás esto. Que estoy rindiendo todo por vos y quiero gastar mi vida al servicio de Jesús. Tal vez algunos se imaginan estadios llenos de gente predicando, sanando enfermos, o yendo a una tribu en África a hablarle de Jesús a los africanos. Tal vez nos imaginamos esas cosas, ¿no? Que están bien. Si Dios quiere nos va a llevar a hacer esas cosas. No es que está mal, pero Dios nos manda a bajar esto precioso, súper espiritual, a la tierra, al servicio cotidiano, en casa. Se me caen los anillos por lavar un plato en casa, por cocinar. Estoy peleando, te toca a vos. No, porque el otro día y quedó acá una amiguita. Y eso es precioso lo que hace Dios en nosotros,
que podemos agachar la cabeza, podemos inclinarnos, porque Él mismo lo hizo por nosotros. Dice que se sacó el manto. Ese manto simboliza autoridad. Se lo quitó, lo colgó. Yo sé quién soy. Sé la autoridad que tengo. Sabía que toda la autoridad Dios ya se la había dado, pero se humilló y sirvió a los discípulos. Los corrigió con amor. Les demostró cuál era la manera y después se los explica. ¿Entendieron lo que les estoy mostrando? Hagan lo mismo que yo, con humildad, con amor, con mansedumbre. De esa manera el reino de los cielos se extiende. Cuando traemos esto tan espiritual, tan poderoso, a lo natural, a lo cotidiano, a nuestra casa, a mostrar el amor de Dios. Porque mucho nos gusta que nos vea la gente, ¿no? Podemos caer en eso, decir, bueno, que me vean que oro, que ayuno, que se enteren los hermanos, que tengo mucho conocimiento en la palabra. Entonces, comienzo a alimentarme de eso. Y eso es lo que hacían los fariseos. Alimentarse de lo que decían los demás, de lo que creían los demás que ellos eran. Pero nosotros tenemos que alimentarnos de lo que Dios dice que somos nosotros. Que somos un pueblo escogido para Él, apartado, con una misión: proclamar sus maravillas, llevar el mensaje del Evangelio. Y lo mostramos no solamente en cosas espectaculares, porque Esteban podía hacer eso. Milagros que dejaban a las personas, a las multitudes, con la boca abierta. Entonces yo tal vez me imagino a algún paralítico que estaba postrado ahí en la calle, y él fue y oró en el nombre de Jesús, y ese paralítico se sanó. Y la gente, ¡wow! Este hombre sí que está lleno de Dios, ¿no? Pero ese hombre podía realizar esto, pero también después iba y servía a las mesas. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, que lo imitemos a Él. Sí debemos, no es solamente basarnos en lo natural, pero sí debemos trabajar en los dones que Dios nos dio y llevarlos al 100% de lo que Dios preparó, de la capacidad que Dios nos dio. Amén. Pero que sea visible en nosotros el amor de Dios a través del servicio. Y no es el hecho en sí de servir, de una acción, de un trabajo que estoy haciendo, que es bueno, que lo tengo que hacer, pero es más profundo, es por la motivación que yo lo hago, es porque Dios me está moviendo. Y cuando yo lo hago de esta manera, sé que mi recompensa viene de parte de Dios. Porque mucha gente llega a la iglesia, y tal vez lo han escuchado, y bueno, cuando están en la iglesia, Señor, úsame. Y cuando sirven, Dios los usa en la iglesia, y después se van de la iglesia porque la iglesia me usó. Pero vos no querías que te usen. La iglesia me usó, y yo hice esto, hice lo otro, y no me dieron nada a cambio. ¿Por qué? Porque las acciones que estaba haciendo esa persona era para que los demás lo vean. Por eso esperaba recompensa, esperaba reconocimiento. Y lo que Jesús quiere es que nosotros lo hagamos a través de su amor y esperemos su recompensa. Obviamente que debemos ser recíprocos, ¿no? De mostrar amor si alguien nos muestra amor, mostrar empatía si alguien nos muestra empatía, ¿no? Debemos buscarlo. Pero muchas veces no va a ser así. Y realmente vamos a sembrar en una persona, en una familia o en alguien, y no vamos a recibir nada a cambio. Pero no por eso debemos condicionarnos, porque Jesús le lavó los pies a cada uno. Al que lo iba a ser fiel, al que lo iba a traicionar, al que dudaba, con cada uno Él lo sirvió con el mismo amor y de la misma manera. A eso nos llama Dios. Amén. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos.